Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Es un gusto y un gozo para nosotros saber que nos acompañan en cada tema. De verdad que nos gozamos y bueno, pues estamos todos aprendiendo conforme las escrituras nos enseñan. Y pues como siempre el día de hoy tenemos un tema muy interesante que quisiéramos desmenuzar junto con ustedes el día de hoy. Y para eso dejo a mi esposo para que nos salude. Hola, buenas tardes a todos. Como dijo mi esposa, es un placer que nos acompañen. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad. Y esta tarde vamos a hablar sobre la ira, lo dañino que puede ser la ira en nosotros, en cualquier persona. La Biblia instruye a los creyentes a no dejarse controlar por la ira, ya que puede ser destructiva y llevarnos a nuestra destrucción. Y para eso tengo unos versículos bíblicos que les voy a leer. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y les voy a leer el versículo 21 al 26. Y son palabras del Señor. Estaba hablando con sus discípulos y los estaba instruyendo. Y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, les estaba diciendo. Y dice, en el siguiente dice, o sea, el que mata ya era culpable, iba a tener un juicio. Pero dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si vemos en este versículo el enojo de lo que está hablando, primero dice, cualquiera que se enoje con el hermano será culpable. Y cualquiera que diga necio, o sea, hubo un enojo y luego un necio, intentar cuando no te sacan de quicio, te lo quisieron insultar, más insulto, y al final le dijo tonto, o sea, fatu, y será expuesto al infierno. Por tanto, y luego sigue hablando el Señor, si vas a tu reunión semanal y traes o hacia la iglesia, al templo, y le llevas al Señor una ofrenda, el Señor nos dice que dejemos la ofrenda allí en el altar, vayamos con la persona que está hablando, con la persona que ofendimos, le pidamos disculpas, y si la acepta, qué bien, y luego ya venimos y le damos la ofrenda, presentamos la ofrenda al Señor. Ese es los pasos que Él menciona. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, a la persona que hayamos ofendido, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto os digo, no saldrán de allí hasta que paguen el último cuadrante. De cierto os digo, en vocabulario moderno y mexicano sería, te juro por Dios que no saldrás de allí hasta que pagues toda la ofensa, dice palabras del Señor. Y esta tarde, mañana vamos a buscar el significado de la palabra fatuo. Pero dice, se atribuye el significado bíblico a fatuo a aquellas personas vanidosas que dentro de ese orgullo pueden resultar ridículas. Otro significado bíblico de fatuo está relacionado con las personas o actos con los que son difíciles de entender. En Proverbios 17:12 dice que es mejor encontrarse con una osa que le han robado sus pequeños o sus cachorros
ya que es la mitad de peligrosa que un fatuo en un arrebato. Una vez que una vez que se le ha metido una locura en la cabeza, no hay nada que lo pare. Es el Proverbios 17:12. La frase necio es un ejemplo de lenguaje despectivo. Fatuo es un ejemplo de un lenguaje despectivo que acarrea graves consecuencias. En el versículo que le leí, Mateo 5:22, explica que Jesús, más allá de la ley y del testimonio, de la ley del Antiguo Testimonio sobre no matar, nos advierte sobre el peligro espiritual del enojo, los insultos y la ira. Y esta tarde tengo aquí a mi esposa para que nos explique cómo un enojo, luego un insulto y nos lleva a consumir con la ira. Dice que Caín fue por la ira, enojo con Dios y luego que no pudo controlar, lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia moderna. ¿Y nos podrías explicar más sobre la ira, por favor? Lo dañino, Lo dañino ¿verdad? que puede ser Que puede para ser la ira o el enojo, el enojo. enojarse. El enojo en sí no es pecado, no transgrede, no, el problema está en cómo reaccionamos a ese enojo, cómo no se controla, porque no es pecado en sí mismo, es una emoción que debe de saber manejarse a, ¿cómo se dice? Apropiadamente. Pero pues para no enojarnos a alguna situación, no molestarnos, no llenarnos de cólera, de ira, estamos hablando de una actitud muy elevada. Estamos hablando, sí, sinceramente, es una persona muy elevada, la persona que puede controlar la ira, el enojo, es una persona que ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, ¿verdad? Ha conocido a Dios, se ha llenado de Dios y ha logrado no guiarse por sus emociones, sino calmarse, meditar. ¿Por qué? Porque el problema aquí con el enojo y con la ira no es el que te lo provocó, no es por lo que te enojaste, no, el problema no es la provocación o lo que causó la ira, sino el corazón que tenemos, cómo estamos recibiendo esa agresión, digo, para habernos enojado o aparte de agresión, ese momento difícil que nos hizo enojarnos. Dice lo que acabas de leer, que el Señor pone atención mucho a cómo respondemos. Dice que cualquiera que llame fatuo, fatuo, como acaba de decir mi esposo, es decirle necio o presuntuoso o Tonto. vanidoso, o en el peor de los casos le está diciendo tonto, está reaccionando negativamente según la palabra de Dios, según lo que acabamos de leer ahorita en Mateo 5. Le está llamando tonto, a alguien que dijo, me imagino, alguna necedad o que hizo no sé, alguna burla, y el Señor dice que es hasta como para ir al infierno ese tipo de reacción. Entonces es muy importante ser cuidadosos con lo que oímos, cómo reaccionamos, porque puede ser o para maldición, en este caso de ir hasta no ser perdonados, ¿verdad? O puede ser para edificación, el saber cuidar nuestra reacción. Puede ser de edificación aún para los que nos están mirando, aún para el necio mismo, para nosotros mismos también. Así es, y Jesús nos advierte el peligro. Fatuo es necio, voy a usar la palabra necio. Jesús nos advierte del peligro
de decir necio o considerar necio a alguien, porque es una forma despectiva que devalúa a otra persona, que no solo implica falta de sabiduría, cuando le decimos, no le estamos diciendo que falta de sabiduría, que es tonto, como dijiste, sino que también deficiencia, que tiene una deficiencia moral esa persona, le estamos diciendo. Por lo tanto, llamar a alguien necio es atacar su carácter e integridad, esencialmente considerándolo sin valor. Y cuando consideramos a alguien sin valor, estamos fallando el segundo gran mandamiento que dijo el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como mencionaste ahorita tú, no sale afectado el que te hace enojar, sale afectado tú si te enojas y llegas a la ira. No, eres tú el que sale afectado dependiendo de tu reacción. Sí, y es muy importante, ahorita que dijiste, dependiendo tu reacción, es muy importante siempre estar conscientes que podemos ser víctimas de nuestras emociones, porque todo el día estamos escuchando, estamos, ¿cómo se dice?, interactuando con gente, con situaciones. Es muy importante recordar quiénes somos. Dice su palabra en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Quiere decir que los que conocemos su palabra, los que estamos relacionados con el Señor, los que tenemos una comunión cercana con el Señor, conocemos su palabra, es visible nuestro caminar, no hay oscuridad. Estamos viendo que es mi hermano el que está, en este caso, siendo fatuo, siendo Necio. necio, diciendo alguna necedad, pero está alumbrado nuestro camino, estamos viendo quién es Él. Y el Señor verdaderamente trata duramente con el que se enoja, con la ira. Dice su palabra en Efesios 4:26 que no demos, dice, ah, que no demos lugar a la ira, sino que nos calmemos, porque es pecado para el Señor nuestra reacción. Y dice también que a los que andamos en el Señor ya no andamos en oscuridad, porque el salmo que acabo ahorita de decirles, que lámpara es a mis pies su camino, perdón, su camino sí, es lámpara, su palabra, perdón, y luz a mi camino quiere decir que ah, nuestras acciones están alumbradas, nuestras acciones inmediatas y todo nuestro caminar hay luz. Entonces, debemos meditar cuál va a ser nuestra respuesta a esa Sí, emoción. efectivamente, como mencioné, la Biblia nos instruye a los creyentes a controlar la ira, porque puede ser destructiva y nos puede conducir a la destrucción. En cambio, recomienda dejarla a un lado, controlarse y usar el poder del Espíritu Santo para desarrollar cualidades como la paciencia, el dominio propio, que están en el capítulo 5 de Gálatas. No se debe alimentar la ira, sino buscar la paz, resolver los problemas con honestidad y amor, misericordia, y recordar que la ira, si bien es una emoción humana, como mencionaste tú, que puede ser justificada, nunca debe ser la forma de actuar ante los demás. Sí, recordemos el pasaje cuando Moisés, después de 40 años, ¿verdad? En el desierto, un hombre ya experimentado en la presencia de Dios, experimentado en saber controlar sus emociones, dice que era el hombre, dice la palabra, dice Dios mismo que era el hombre más manso sobre la tierra.
pues se enojó y no obedeció a la instrucción que se le dio el Señor cuando el pueblo de Israel tuvo sed en el desierto y le dijeron, danos de beber, tenemos sed. Le dice el Señor, háblale a la roca y dales de beber. La golpeó, dice, les hemos de dar, le golpeó 2 veces, agua, enojado, tuvo una reacción que no agradó al Señor, no lo agradó, y más viniendo de un hombre, de un varón de Dios que conocía el corazón manso, el corazón manso de Dios, y fue que ya no entró a la tierra prometida. ¿Cómo puede ser de grave una mala actitud a algo que estamos escuchando? Por ejemplo, ahorita dijiste el significado, perdón, el significado de la palabra fatuo, que es necio. Y más allá también de necio, significa una persona que carece de razón, una persona que carece de sabiduría, de entendimiento y que presume que está diciendo algo sabio, algo inteligente, o peor aún, que tiene la razón y está esperando que lo debatas. Sí. Está esperando el debate. Ahí es tiempo de observar quién es el que nos lo está diciendo. Y es el momento para nosotros entonces cuidar a esa persona, porque al cuidarlo a ellas, ahorita dijiste el segundo gran mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al cuidar mi respuesta a esa persona, estoy también cuidando mi testimonio, cumpliendo mi testimonio, así es. Y ahorita que mencionaste a Moisés, me vino a la mente cómo controlar nuestras emociones, porque una emoción como la que le pasó a Moisés lo llevó a un enojo con el Señor. Dice, se aconseja no dar rienda suelta a todos los sentimientos, ya que los sabios los contienen y el que es iracundo no tendrá salvación. Esto está en Proverbios 29. Fue lo que le pasó a Moisés. Y otra cosa que mencionaste es, todos nuestros problemas los debemos resolver con comunicación. Se debe hablar con la verdad y amor y no dejar que el enojo se acumule hasta el punto de perder el control. Y luego me viene a la mente, se atacan las ideas cuando tú entras en una discusión o un debate con una persona, se atacan las ideas, no a la persona. No a la persona. Sí, el Señor tomó como grave, dice la palabra, el llamar necio, el llamar vanidoso, el llamar tonto a alguien que está diciendo probablemente algo tonto, una tontería. Efectivamente, y como te dije, se atacar el problema o la discusión en un caso de que tengamos que lidiar con una persona así, pero no a la persona. No a la persona. Es importante enfocarse en la solución del problema y no atacarse mutuamente, recordando que la ira puede ser utilizada para resolver problemas en lugar de crear otros mayores. Sí. Tenemos que tener cuidado porque un enojo nos lleva a querer, como dice el versículo, un enojo lo llevó, primero se enojó y luego, enojo y luego fue otro y luego a llamar necio, le dijo necio y luego fatuo, o sea, su ira fue escalando. Por eso el Señor dijo, cualquiera que llame fatuo a su hermano es, ¿qué dice? Que va a ser, no alcanzó a ver. Sí, porque contrario a eso, el Señor nos manda a ser mansos. Mansos y humildes. Lo contrario de enojarme es ser sabio y callar. Dice, bienaventurados en Mateo 5,
5:5 dice, bienaventurados los mansos. El manso es aquel que no reacciona a la emoción, que no acciona una emoción, sino que espera, que entiende. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos son los que van a gobernar el terreno, es lo que dice. Ellos son los que van a tener el control de la situación. Aquella persona que es mansa y verdaderamente es lo contrario a enojarse. ¿Ya tienes el pasaje, mi amor? No, pero ya lo había mencionado anteriormente. Pero lo que quiero también mencionar es que fatuo, dice la palabra, fatuo significa lleno de vanidad o presunción, similar a tonto, insensato, como ya lo habíamos platicado. En este contexto, pero con una connotación de estar loco o descarriado. O sea, una persona que le digamos, porque creemos que es así, pero no debemos de pagar mal con mal. La Biblia insta a no ser vengativos, sino a esforzarse por hacer el bien y responder con suavidad para calmar la tensión. Y esto está en Romanos 12, 17 y 18. Y me gustaría, para terminar este tema tan rico, tan de verdad, cómo me alimenta y cómo me dirige mi entendimiento a calmarme siempre que esté siendo víctima de alguna injusticia, ¿no? Dice, como acabas de decirlo, Romanos 12, del 13 en adelante, perdón, 14 en adelante, dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan. Este es el Señor diciendo, y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes, no altivos, sino asociándose con los humildes. Una persona mansa, una persona que no se enoja, que no dice fato, que no da lugar, pie a la ira, es una persona humilde. Dice, asociándose con los humildes, o sea, sean humildes, en otras palabras, es lo que nos está diciendo. No sean sabios en su propia opinión. Si estoy viendo que me están diciendo una necedad, no quiera ser sabio queriendo corregir a la persona, hacerme el sabio. Mejor, como acabamos de decir, asociándome con los humildes es una mejor respuesta, es una excelente actitud. Dice, no paguen mal a nadie, mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Recuerden, mis amados, que estamos siendo testimonio para los demás. La gente, cuando les decimos, es que yo creo en el Señor, es que Jesucristo lo recibí en mi corazón y ahora Él guía mis pasos y mi entendimiento, la gente nos está mirando a ver si somos iguales, si nos enojamos, si nos Tienen, enojamos. cuando uno menciona que vas a la iglesia o que eres creyente, ya tienen unas expectativas más altas de Más uno, alta de ti, entonces están ahora sí que probándonos. probándonos a ver si es cierto. Entonces dice, si es posible, en cuanto pueda, dependa de ustedes, perdón, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y aquí está este versículo tan rico que dice, no se vengan ustedes mismos, no se vengan mis amados, sino dejen la ira, dejen el enojo, dejen la injusticia, dejen todo lo que les esté diciendo el fatuo, no le digan fatuo, dice dejen la ira a Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor, cuando se venga, cuando entra en acción, cuando entra al quite, al ruedo, cuando viene
y se presenta, Él siempre trae enseñanza, trae crecimiento, trae edificación. Es mejor que esperemos a que Él aparezca, ya sea calmándose esta persona o cualquier cosa que esté sucediendo, pero no demos lugar a la ira. No Así es. es, no, No es no nos, bueno, no es no es saludable. bueno. Y como había mencionado el pasaje con Moisés, pues Moisés ahí perdió porque se enojó y no queremos que eso nos suceda a nosotros. Mis Mm. amados, este fue el tema de hoy, del día de hoy, que no demos cabida al A la ira. enojo, a la ira, al enojo, y que Mm. no respondamos al que está provocándonos de la manera que perdamos el control. Nuestras emociones son para nosotros mismos, no para lastimar a nadie. ¿Y tú cómo estás con tu relación con todos tus hermanos, con todos los que te rodean? Esperamos que siempre la palabra de Dios sea, el Señor mismo sea el que llene tu ser, te calme y te lleve a la mansedumbre, que es como el Señor nos aconseja. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu consejo. Como siempre, Señor, nos dejas a otro nivel, nos llevas a otro nivel y nos dejas, Padre, con paz. Nos dejas tu sabiduría en tu palabra, nos aconsejas, nos diriges siempre, Señor, a la edificación y no a la destrucción de nosotros mismos y aún de los que nos rodean, mi Dios. Gracias, 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 Padre. Síguenos enseñando, fortaleciendo. No queremos enojarnos, Señor. Queremos nuestras emociones negativas, Padre, ser como tú, que eras manso y humilde de corazón. Tú te pusiste de ejemplo, Padre, que un día podamos llegar a tener ese corazón, esa actitud, esa mente mansa y humilde como tú. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, gracias por habernos acompañado otra vez en este tema, en este su canal, Conociendo la Verdad. Y como les hemos dicho en cada sección, suscríbanse para que ya sean parte de nuestra familia, de nuestro canal. Hasta luego. Adiós. Bye.